muy emocionado. El Espíritu Santo se siente fuerte en el estudio justo ahora. Clamo la sangre del Mesías de Israel sobre los que nos ven. Entrego esta plataforma totalmente a ti, Espíritu Santo. Dios, haz la tuya. Muéstranos tu gloria. Robert Hotchkin tenía todo lo que el mundo dice que te hará feliz. Pero ¿qué pasaba en realidad bajo la superficie, Robert? Bueno, Sid, crecí en una cultura en la que me criaron para creer que si lograba ciertas cosas, cierto nivel de estatus, un buen trabajo, un buen ingreso y tenía ciertas cosas, debía ser feliz. Y tuve todas esas cosas, como dijiste, pero aún me faltaba algo. Era como una montaña rusa llena de emociones. Bueno, había días buenos y días muy buenos, pero siempre había malos. Tenía un sentimiento de cómo bajarme de esta montaña rusa emocional. Hice todo lo que debía hacer y aún no tengo lo que me prometieron. Me recuerda a cuando era niño. La TV me enseñó que si era millonario sería feliz. Las cosas más importantes en la vida, el dinero, no puede comprarlas. Eso es cierto. ¿Y estabas en el bosque un día? Sí, en realidad me retiré un tiempo de mi profesión. Vivía en una cabaña en el bosque en Montana. Y estuve buscando, pues sabía que había algo más, pero estuve buscando en la nueva era el movimiento potencial humano y drogas alucinógenas. Y experimenté elevación, pero siempre desaparecían, sí. Nunca la satisfacción que sentía al momento, nunca duraba. Y busqué en todas partes, excepto en la iglesia o en el cristianismo. Yo descarté el cristianismo por completo y me burlé de Jesús siempre. Aún así, ese Dios del que me burlé y desestimé por casi 40 años, Sid, un día cortaba leña en Montana. Pasaba por un momento muy difícil, muchos altibajos. Y el Dios del que me reí y me burlé hizo acto de presencia. Y me declaró, me envolvió en su presencia. Y me declaró, me niego a no amarte. Y por primera vez en toda mi vida, ese Dios al que taché de timo, de mito, de fantasía, del que me burlé, quería hacerme saber lo amado y aceptado que era. Y de pronto descubrí, esto es lo que buscaba, esta sensación de amor y aceptación y valor, nada más por ser y poder verme a mí mismo como Él me ve. Y fue sin ser creyente. Mira la bondad de Dios. Dios vino a él. Dime otra vez las palabras que te dijo. Él dijo, me niego a no amarte. Y sí, lo asombroso en ese momento, en su poder, en su eterna magnificencia, presenté ante él cada cosa malvada, arrogante, egoísta, hiriente y odiosa que alguna vez hice. Y eran muchas. Y su respuesta a cada una de ellas fue, me niego a no amarte. ¿Y al día siguiente qué pasó? Y debido a todas las cosas en que busqué, Sid, supe que algo muy real pasó esa noche, pero aunque lo comparé a otra experiencia elevada como las que tuve en la nueva era y lo demás, y pensé, esto no durará. Y al día siguiente recibí una llamada, malas noticias, y azoté el teléfono y decidí, no quiero pensar en eso, no quiero sentir eso, solo quiero distraerme. E iba a lavar los platos, pero vivía en una cabaña en el bosque y yo solo. Había una cuchara, una taza y un plato. No había mucho que lavar. Y dije, subiré el volumen de la música muy fuerte. Y di 2 pasos hacia el estéreo, pero antes de llegar sentí una sacudida física de electricidad golpearme el estómago. De hecho, sentí que algo salía de mi boca. No vi nada, pero lo sentí. Y en ese momento caí de rodillas y empecé a llorar. Y durante casi 3 horas lloré, casi sin controlarme. Pero cuando eso terminó, me levanté del piso. Estaba en mi cocina, me levanté del suelo, lleno de mocos y lágrimas, goteaban. Pero fue como salir de debajo del agua. Y pude respirar. Y en cuanto inhalé, esta voz, mi voz, desde lo profundo de mí salió y dijo, Jesús, si eres tan real como lo sentí ayer en el bosque, no quiero hacer esto solo jamás. Quiero que vivas dentro de mí, quiero tu ayuda. E inundó mi interior. Y nada ha sido igual desde entonces. Bueno, pues algo que alguien como Robert nunca olvida es ser un hombre agradecido.
Descubriste que hay un poder en ser agradecido. Por supuesto, ser agradecido multiplica, y una de las cosas que agradezco tanto es el amor de Dios y su aceptación, y se la agradezco todo el tiempo. Y yo crecía y experimentaba este aumento de su amor y aceptación, no porque estuviera aumentando, no me daba más porque yo fuera bueno y decía gracias. Aumentó mi capacidad de experimentar a plenitud lo que ya era mío. Y he dicho, ay de mí, te puedo decir que no es tan efectivo, o puede serlo, pero en la dirección equivocada. Y aprendí que cuando digo gracias a Dios, y aunque no sé lo que sucede, sé que estás ahí, gracias. Lo primero que sucede es que la paz llega, la paz se multiplica y luego de pronto vuelves a ese lugar de fe. Así que tu fe despierta esa creencia de sé que estás ahí, y así se activa la esencia de tu fe que establece la verdad y la realidad del reino en esta esfera. Y cuando damos gracias, se genera aumento. Provoca un aumento de lo que ya es nuestro en Cristo. En realidad eso comienza a manifestarse a nuestro alrededor. No olvides eso. Entonces Dios le envió a Robert una descarga desde el cielo de los reinos de poder que están a nuestra disposición. Pero la mayoría no camina en ese poder que está a nuestra disposición, pero eso está a punto de cambiar. Cambiará para ti. Vuelvo en lo que escucharás ahora, y he escuchado mucho. Cuando él fue llenado del Espíritu Santo, como es tan cerebral, le fue difícil recibirlo. Dinos lo que pasó. Sí, fui salvado, como ya lo dije, afuera de la cabaña en el bosque de Montana, y al día siguiente en la cabaña en el bosque de Montana, y solo yo, mi Biblia y el Espíritu Santo estábamos ahí, y leí todo sobre el bautismo del Espíritu Santo y el don de las lenguas, y lo quería. Y lo busqué todas las noches en mis oraciones. No sabía cómo orar. No crecí con esto, pero lo leí en la palabra y lo creí, así que lo buscaba. Y hacía esto todas las noches, sí. Pero como no sabía cómo orar y vi una imagen de un niño con sus manos juntas, arrodillado, y todas las noches, siendo un hombre de 40 años, me arrodillaba junto a mi cama, ponía las manos así y oraba. Y al final de mi oración decía, bien Dios, ahora quiero ese bautismo del Espíritu Santo y el don de las lenguas. Y como no sabía nada, yo pensaba que debía soltar la mandíbula para que él tomara el control. Y él debió haber reído en el cielo porque todas las noches terminaba mi oración y decía, bien, estoy listo, Dios. En realidad lo hice exactamente hacia eso. Intentaba que mi mandíbula se soltara mucho. Hazte cargo, Dios. Y no pasaba nada y puedes adivinar el por qué. Y una noche su increíble misericordia y gracia en realidad estaba hospedado en un hotel en otro lugar, pero seguía haciéndolo. Y de pronto el Señor me dio una visión, pues hacía esto y no servía, obviamente. Me dio una visión y en la visión Sid estaba en un aula como en primer grado, como cuando era niño y aprendí a leer. Y en el pizarrón, en la pared, estaba el alfabeto y cuando era pequeño estaba la A mayúscula y minúscula, la B mayúscula minúscula. Pero era diferente. Lo primero que vi fue una A mayúscula, una B y una A minúscula. Y pensé, eso no está bien. Pero escucho esta voz aún suave que hoy sé era el Espíritu Santo decir, háblame, dijo, léelo. Y dije, bien, Abba, y leí lo que decía en el pizarrón, Abba, aquí no say wow. Y no tenía idea de qué era eso. Lo siguiente que oí dijo, dilo de nuevo. Y esto se convirtió en una imagen digital desplazada como cuando invertí en los 90. Era como leía los reportes de las acciones cuando los símbolos se desplazaban. Así es. Entonces sí pensé, ¿son estas empresas en las que quieres que invierta? Pero dije que lo leas, así que dije, Abba, aquí no say wow. Otra vez. Abba, aquí no say wow, otra vez. Abba, aquí no say wow. Y de pronto, y esto demuestra lo personal que es Dios y que sabe exactamente cómo llegar a cada uno de nosotros. Al crecer no fui a la iglesia, no leí la Biblia ni nada de eso. Crecí leyendo cada cómic de superhéroes de DC y Marvel que estuvieran a mi alcance. Y me encantaban los superhéroes. Y uno de mis personajes favoritos se llamaba la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos. Y él decía, llamas a mí, y estallaba en llamas, y tenía sus aventuras. Y ahí estaba, orando en lengua sin saberlo. Y de repente el Espíritu Santo me susurra, di llamas a mí. Y yo, Abba, aquí no say wow, Abba, aquí no say wow, llamas a mí. Y luego en el espíritu, no en lo natural, en el espíritu me vi envuelto en llamas y dije, ¿qué está pasando? Y Dios me habló.
Y dijo, fuiste bautizado en el fuego del Espíritu Santo y te impartió en el don de lenguas. Y tú lo dijiste, me acercaba de forma cerebral, que debió llevarme más allá de mi mente para poder guiarme hacia lo que estuve buscando por meses. Sí. Bueno, es muy fácil una vez que eres hijo de Dios y vuelves a nacer. De hecho, ¿guiarías a las personas en una oración para que conozcan al Mesías como tú lo conoces? Claro que sí. Declaro justo ahora al Mesías Jesús, que me amó tanto, que no solo perdonó mis pecados, sino que se presentó y declaró su amor, que seas envuelto por su amor justo ahora, atraído a la plenitud de su corazón ahora, para que entres al conocimiento salvador de este Dios que nos ama y sabe exactamente cómo encontrarnos y sabe exactamente cómo hablarnos, que puedas tener esa experiencia y cuando la tengas, lo que debes hacer es lo que hice. Solamente deberás decir, Mesías Jesús, te recibo. ¿Así de fácil? Así de fácil. Da ese primer paso. ¿Sabes qué dije yo? ¡Jesús, ayuda! Lo sé, funciona. Eso fue lo que dije. Y luego pídele que te llene del Espíritu Santo. Tal vez no veas un pizarrón con todos esos símbolos, pero te diré algo. Si solo procedes con fe infinita, y verás, si no lo dices en voz alta, nadie más lo dirá por ti. Tienes libre albedrío. Si no emites sonidos en español desde tu mente, no dirás nada. Si no emites sonidos desde tu espíritu que está en tu vientre, no dirás nada. Solo por fe. Habla, libera tu lengua. Robert, cuéntame sobre la revelación que tuviste de los reinos de fuego. Lo asombroso de los reinos del poder, Sid, es que Dios empezó a enseñar en él. En uno de mis momentos menos fuertes, estaba abrumado, estaba en medio de una batalla de 12 años, muy significativa y debilitante por mi salud. Me marchitaba y consumía, estaba tan débil que no podía pararme y ducharme, y no podía levantar la cabeza de la almohada. Y aún así fue cuando el Espíritu Santo empezó a venir a mí, y quiso enseñarme y guiarme en cómo vivir en los reinos del poder disponibles para nosotros en Cristo. Dios te dio una palabra. Estamos en la época de la zarza ardiente. Cuando escucho zarza ardiente pienso en Moisés, cuando él vio un arbusto que se quemaba, pero era como un fuego eterno el del arbusto. Y no lo destruía, simplemente seguía ardiendo. ¿Eso es de lo que tú hablas? Sí, y Dios me mostró, Sid, es que la razón del por qué el fuego, la zarza ardió y no se consumió fue porque Él dijo yo soy Dios. En presente y el poder de Dios no se extingue. Por ejemplo, cuando enciendes una fogata se consume con el tiempo, ¿cierto? Moisés encontró, él ya había visto incendios en el desierto, pero este era diferente, era el poder de Dios en el presente continuo. Y piensa en lo que pasó con Moisés. 40 años estuvo en la nada, nada que mostrar. Incluso el rebaño que cuidaba no era suyo, era de su suegro. Y aún así, al momento de ver la zarza ardiente, Dios le recordó a Moisés quién es Dios. Le recordó a Moisés quién era él y para qué lo llamó. Y entonces Dios dio a Moisés el poder sobrenatural para que saliera y actuara y realizara su llamado. Eso es lo que pasa. Es lo que Dios hace con las personas en esta época de arbustos ardientes. Él te recuerda a ti quién es Dios, te recuerda quién eres tú y Él lidia con cualquier obstáculo que bloquee, retrase o interfiera y provoquen que te pierdas. O si te equivocaste, todo se quemará en la zarza ardiente del avance del poder de Dios. Te diré que cuando regresemos, Robert va a solo si tú en tu casa y tú en el público del estudio lo desean, voy a pedirle que imparta la experiencia de la zarza ardiente y todos los reinos de poder que necesitas en tu vida. Vuelvo enseguida. Uno, y cuéntanos de eso y también una experiencia que tuviste. Sí, pues uno de mis favoritos es el poder de hacer milagros. Porque tenemos la creencia de que es muy complicado o es súper espiritual. No lo es. Y así es el reino es simple. Y la clave para entrar en este reino del poder, el poder de hacer milagros, está justo ahí en el nombre, justo ahí en el título. No es el poder de los milagros que se nos da según el apóstol Pablo, es el poder de hacer milagros. Y esa palabra, Sid, para hacer es energeo. Y tiene dos significados distintos, ser poderoso, pero también ser activo.
Y la clave para abrir el reino del poder de hacer milagros y crecer en el poder de hacer milagros solo es activarse para hacer milagros. Ir y hacerlo. Simplemente salir y orar por esa sanación, orar por ese avance. Me recuerda la escritura: la fe sin acción correspondiente está muerta. Por eso el resultado es lo opuesto. La fe con la acción bíblica correspondiente es la vida de Dios. Eso me gusta más. Sí. Continúa. Verás, y lo grandioso es, y ya hablamos de esto, no debes sentirte poderoso o sobrenatural para hacerlo. Ya lo eres. Y puedo hablar por mí. Seguido no siento nada, pero estoy activo obrando milagros, así que me volví poderoso para hacer milagros. Uno de los milagros más significativos que he visto, incluyendo milagros creativos en el útero. Con bebés gemelos con malformaciones severas, los doctores dijeron a los padres: ni les pongan nombre, no sobrevivirán al nacer. Ellos eran bebé A y bebé B. No sentí nada más que el saber que Dios está en mí y lo que Dios puede hacer a través de mí. Oré por las bebés, una oración muy sencilla. Y sí, un mes después recibí un email de los padres diciendo: acabamos de recibir el nuevo ultrasonido. Los bebés están perfectos, enteros y sanos en el útero. Y en mi Biblia tengo una fotografía de ellas. Son niñas sanas de 5 años. Bien, lo que dices, si tú eres dotado, dices que todos los nacidos de nuevo y que están llenos del Espíritu de Dios pueden operar en este reino, el don de los milagros. Por supuesto, dijiste que soy dotado. La única razón por la que soy dotado es porque recibí el don del Espíritu Santo, igual que todos ustedes. Y todos podemos movernos en esto. Parte de mi ministerio es poder mostrar que todo lo que Dios dice es verdad, pero que puede hacerlo en, con y a través de cualquiera, porque en serio no hay nada especial en mí. Te pondré en aprietos. Quiero que impartas los reinos de la gloria. Quiero que todos los que nos ven en la audiencia del estudio, o ven desde casa, o donde quiera que estén, quiero que sientan la presencia de Dios. Quiero que operen en los dones que creían que solo la gente de la televisión podía hacer. ¿Quieres orar justo ahora? Amén. Señor Dios, te agradezco que tu plan desde el comienzo fuera tener un pueblo dispuesto a tener una relación contigo, que te exhibiera de maneras notables y extraordinarias. Y ahora mismo imparto la plenitud de tu bondad, que es tu gloria. Imparto la plenitud de tu amor, ola tras ola tras ola, para tocar e impactar a cada persona que nos ve. Les recordarás quién eres y de lo que eres capaz, pero lo mejor es que se animarán a avanzar en lo que son en ti, contigo y para ti, y de lo que son capaces para la gloria de tu nombre. Dios, envuélvelos en esa gloria, envuélvelos en ese amor, inspíralos y además enciéndelos para que salgan y obren milagros para la gloria de tu nombre. Dios te dio 3 advertencias proféticas. ¿Podrías compartirlas brevemente? Por supuesto. Dios me dio estas 3 advertencias proféticas, pues vivimos días épicos y quiere mantenernos en línea y productivos para el reino. La primera advertencia profética, Sid, es mantener nuestro corazón en Dios, pues el enemigo ataca nuestra fe e intenta hacer un movimiento de apostasía. Y Dios no quiere que cometamos los mismos errores que los discípulos y que en medio de la tormenta vayamos a Él diciendo: ¿no te importa que nos ahoguemos? Él quiere que sepamos que está ahí y que le importa y que nos usará de grandes maneras. La segunda advertencia, Sid, es que cuidemos nuestros sentimientos hacia el prójimo, pues el enemigo es consciente del poder de la unidad, otro gran reino del poder que hay. Si observas en redes sociales y todo lo demás, cristianos y creyentes del Mesías Jesús se atacan unos a otros y pelean y discuten unos con otros. ¿Por qué? Si los hombres y mujeres en Dios está de acuerdo, cuando hay unidad, esta progresión logarítmica del impacto del reino sucede. La Biblia dice que 1 persigue a 1000 y 2 a 10,000, progresión geométrica. La unidad a donde Dios llega, lee Hechos 2 y dice: cuida tus sentimientos hacia otros creyentes. Y luego sí, la advertencia final. Él dijo: en esta temporada de guerra, pues estamos en guerra, para estar en camino y ser efectivos debemos aprender a procesar la pérdida sin verla como derrota. Y usaré el ejemplo de la cruz. En la cruz hubo una pérdida genuina.
María ya no vería a su hijo todos los días. Los discípulos perdieron la noción de lo que pasaba al punto de que unos huyeron o decayeron. Pero no hubo derrota en la cruz. Fue la mayor victoria que jamás se haya visto. Habrá pérdida en esta época de guerra, pero debemos aprender a no negarla ni ignorarla, porque así acumulamos amargura y apatía y cosas negativas. Debemos procesarla, pero debemos cuidar que al procesarla no la veamos como derrota, porque el enemigo quiere que la veamos así para que nos alejemos de Dios. Dejemos de creer, dejemos de orar, dejemos de decretar, dejemos de declarar, pues el enemigo está aterrado por lo que el cuerpo del Mesías Jesús está por hacer en la tierra. Ese eres tú. Estás a punto de hacer cosas grandes y poderosas por nuestro Rey y Dios.